analizar la dinámica de lo que es una APP. Ok. A ver, vamos a ver esta infografía ilustrativa. Aquí está, jóvenes. ¿Se ven? ¿Está bien? Antes déjenme tomar la fotografía. Como mi almacenamiento está completamente lleno, para informar de la clase de virtual que acabamos de hacer, estamos haciendo. Disculpe. Listo. Ya está. Veamos entonces analizar la infografía. Dice, conoce más sobre asociaciones público-privadas, APP. Dice, ¿no? La definición. ¿Qué son las asociaciones público-privadas? En Perú se define legalmente a las asociaciones público-privadas. De otra parte, antes que me olvide, las asociaciones público-privadas no son de exclusividad de aplicación solamente en el Perú. Como vamos a ver luego, o veríamos de una vez, está contemplado dentro de la teoría económica sobre la economía pública. Stiglitz, en el libro que les hemos trabajado la semana pasada, contempla allí justamente, hace alusión a las alianzas o asociaciones público-privadas. Vamos a ver, antes de proseguir. Vamos a ver. Creo que no concluimos esta parte, recuerdo. Claro, dentro del capítulo de la teoría del gasto público existe que vimos el viernes pasado, la corporatización, ¿no? Dice, Estados Unidos y otros países han ensayado distintos tipos de organización que se encuentran a mitad de camino entre los organismos públicos convencionales y las empresas privadas, entre los que se encuentran las empresas públicas y las organizaciones basadas en los resultados. En Estados Unidos existen muchos ejemplos de empresas públicas, aunque por mi parte yo digo que son pocos. Les había hecho la comparación, ¿no?, de empresas públicas. Si comparamos empresas públicas en Europa, en la Unión Europea, con Estados Unidos,
por supuesto que en Estados Unidos existe un porcentaje muy bajo de empresas públicas con relación a los países europeos, ¿no? Entonces dice, en Estados Unidos existen muchos ejemplos de empresas públicas con esa salvedad. Entre las más conocidas se encuentran la Postal Service. Eso sí, el servicio postal en Estados Unidos, a la diferencia de SERPOS, de nosotros, SERPOS, que antes era del Estado. El servicio postal, antes de ser POS en el Perú, era del Estado, completamente del Estado. Pero en Estados Unidos sigue siendo público, es una empresa pública y es uno de los símbolos de eficiencia del servicio postal en los Estados Unidos. ¿Y por qué razón? Porque, según el propio Stiglitz, el servicio postal privado no es tan eficiente en la entrega de correspondencia como lo hace el servicio postal público. Recuerdo muy bien el año 2015 que estuve en Nueva York, entré a un servicio postal justamente y me traje ahí un par de sobres con el logotipo, blancos, grandes sobres, con el logotipo de Estados Unidos, ¿no? Está puramente refundido, como difuso refundido en mis archivos, como recuerdo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que el servicio postal privado no funciona en Estados Unidos porque este servicio no es capaz de llegar al último pueblecito de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por razones de costos, de utilidad marginal, ¿no es cierto? En cambio, el servicio postal público llega, quiera o no quiera, hasta el último rincón de los Estados Unidos, ¿no? Porque, claro, la vocación del servicio postal público es la vocación de servicio a la sociedad, ¿no es cierto? No está en función de una utilidad marginal. Por esa razón, este servicio postal sigue en manos de los estados, del Estado norteamericano, del gobierno federal concretamente. El otro es la Tennessee Valley Authority, el mayor productor de electricidad del país. El St. Lawrence Seaway, y hasta que se privatizó en 1998 la US Enrichment Corporation, USEC, que transforma uranio natural en el uranio enriquecido que se ha utilizado en los reactores nucleares y en las bombas atómicas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá? Existen muchos ejemplos. Quiere decir, fíjese, que esta empresa de enriquecimiento de uranio se privatizó en 1998. De enriquecimiento de uranio ya no está en manos del Estado norteamericano, que es un sector estratégico clave, ¿no? Bueno, seguimos. Estas empresas son propiedad del Estado, por lo que normalmente su consejo de administración y su presidente son nombrados por el presidente del gobierno. Sin embargo, pretenden no ser políticos y el periodo de su mandato no coincide necesariamente con el del presidente. Al igual que las empresas ordinarias, obtienen sus ingresos vendiendo sus productos o servicios. Y lo que es más importante, están exentas de la mayoría de las restricciones a las que están sometidos los organismos públicos. Pueden pedir préstamos y prestar, y gozan de considerable discrecionalidad en lo que se refiere
a los sueldos y las compras de material. Mejor dicho, tienen su propio criterio para establecer el nivel de los sueldos y salarios de los trabajadores. Listo. Aquí está lo que les hablaba, ¿no? Las sociedades público-privadas, PPP le llaman, ¿cierto? Han evolucionado en las 2 últimas décadas como alternativa a la provisión puramente pública, puramente privada o pública corporatizada de infraestructura y servicios, sobre todo en los sectores de la energía, el agua y el transporte. A la diferencia de nuestras APP, que ellas incursionan en todos los sectores y campos de nuestra economía, ¿no? Estas sociedades tratan de distribuir los riesgos y las recompensas entre el sector público y el privado, basándose en sus respectivas misiones y capacidades. Justamente uno de los objetivos de las APP es compartir el riesgo que comporta todo proyecto de inversión, porque ustedes saben muy bien que toda decisión de inversión, sea en activos fijos, sea en activos intangibles o financieros, siempre comporta un riesgo, ¿no es cierto? De allí justamente la importancia de la remuneración del riesgo, ¿no? Por eso que hay un principio que dice: a mayor riesgo, mayor rentabilidad, y a menor riesgo de inversión, menor rentabilidad, ¿cierto? Eso se ve en los bancos, jóvenes. En los bancos, ¿por qué creen que las tasas de interés, una de las razones por qué creen que las tasas de interés en los bancos comerciales, me refiero, son más elevadas para las personas, para los individuos, para las MIPE, las micro y pequeñas empresas, que para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas y para las grandes empresas? Porque cuando un banco concede un préstamo a personas individuales como nosotros, o concede préstamos a las MIPE, lo hace bajo el concepto de un mayor riesgo. Por eso que las tasas de interés son más elevadas. Si usted compara la tasa de interés que le cobran a una MIPE, es el 20% de tasa nominal. En cambio, a una gran empresa, son las tasas referenciales que establece el Banco Central, por decirle 4 o 5% de tasa nominal, ¿no? Entonces, en la medida que la empresa es más grande, el riesgo es menor. Y en la medida que la empresa es más chica o es un individuo, la tasa de interés es mayor. Para nuestro caso, la tasa de interés, por ejemplo, para la tasa de interés de los individuos en una tarjeta de crédito. Si usted tiene una tarjeta de crédito, la tasa nominal es superior inclusive a la de las MIPE. Creo que el 30%. Y la tasa efectiva es del 90%. Quiere decir, en otros términos, si usted compra un artefacto al crédito y paga con su tarjeta de crédito de 1,000 soles en un año, va a pagar como tasa efectiva 1,900 soles. Fíjense. Eso es. Sigamos entonces. Por ejemplo, el Estado a menudo tiene suelo o autoridad para unir diferentes parcelas,
cuando estas son propiedad de diferentes personas, pero normalmente carece de los recursos necesarios para diseñar, financiar, construir y gestionar mejoras de las infraestructuras que son extraordinariamente grandes y complejas y que se conocen habitualmente con el nombre de megaproyectos. En cambio, las empresas privadas carecen de la autonomía legal o reguladora del Estado, pero pueden movilizar grandes cantidades de fondos y de conocimientos técnicos. Esa es la verdad. Por lo tanto, la empresa privada no solamente aporta fondos para desarrollar el proyecto de inversión, sino que aporta conocimientos técnicos, innovación científico-tecnológica que no lo tiene el Estado en la construcción de grandes obras de infraestructura. Llámese, por ejemplo, una represa para poder canalizar el agua, ¿no? O una hidroeléctrica que el Estado, por no trabajar en ese campo, desconoce de los avances técnicos científicos como para elaborar por sí solo ese proyecto o esos proyectos. De allí la importancia de desarrollar estas asociaciones público-privadas, jóvenes. Listo, entonces. Y hasta ahí, eso como teoría. Ahora veamos si el flujograma que les había indicado, la infografía. Ya está. Dice, ¿qué son las asociaciones público-privadas? En el Perú se define legalmente a las asociaciones público-privadas, APP, como una modalidad de participación de la inversión privada mediante contratos de largo plazo en los que intervienen el Estado a través de alguna entidad pública y una empresa o consorcio privado. Esa es la definición, por lo tanto, de las asociaciones público-privadas, APP. Las APP ayudan al Estado a ejecutar proyectos y brindar servicios públicos para todos los peruanos y peruanas. ¿Por qué promover las asociaciones público-privadas? 1. Garantizan la sostenibilidad de los proyectos. 2. Los riesgos del proyecto se distribuyen entre el Estado y el inversionista privado. Y 3. Mejoran la calidad de los servicios públicos. ¿Cuáles son los beneficios económicos? Veamos. Incrementan la competitividad del país, de las regiones y localidades. Generan empleo y contribuyen a reducir la pobreza. Claro, con todos los proyectos de inversión, como vamos a ver, cada uno de los proyectos son numerosos de manera general, porque si lo vemos de manera puntual, no vamos a tomar muchas sesiones de clase. ¿No? Estos proyectos generan empleo productivo, ¿no es cierto? Y a la vez contribuyen a reducir los niveles de pobreza en el país. Tercero, contribuye a reducir el déficit de infraestructura. En nuestro país, según estudios de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, al año pasado existe un déficit de infraestructura de más de 120.000 millones de dólares, jóvenes. 120.000 millones de dólares de déficit en infraestructura en el país. Lo cual, eso significa de que hay muchísimos proyectos por desarrollar, ¿no es cierto?
Luego, son una alternativa de financiamiento para la ejecución de proyectos, por supuesto. ¿Cómo se origina una APP? Por iniciativa estatal y por iniciativa privada. Es decir, puede haber partir la iniciativa de hacer un proyecto conjunto del Estado mismo, de algún nivel del Estado. Y también puede ser a propuesta de la inversión privada, de las empresas privadas. Entonces veamos por iniciativa estatal. IE. Son aquellos proyectos de APP, asociaciones público-privadas, cuyos procesos se desarrollan por iniciativa de las entidades públicas, tales como ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, tal como dijimos, u otras entidades públicas habilitadas por la ley. Pueden ser, claro, organismos descentralizados, tales como el Poder Judicial, u organizaciones autónomas, tales como INDECOPI u otras. Previamente, los proyectos deben estar aprobados en el informe multianual de inversiones en APP, IMIAPP, el informe multianual de inversiones. Ahora, por iniciativa privada, son aquellas originadas por iniciativa del sector privado, sea este nacional o extranjero. Como le dije, no solamente son empresas que participan en las APP de origen nacional, sino también extranjero. Los consorcios de estas últimas o los consorcios de personas naturales con personas jurídicas. Repitamos. Son aquellas originadas por iniciativa del sector privado, sea este nacional o extranjero. Los consorcios de estas últimas, claro, también significa de que una empresa privada nacional puede aliarse con una empresa extranjera. Y tal es el caso del puerto de Chancay, jóvenes. El puerto de Chancay es principalmente inversiones chinas, del Estado chino, ojo, del Estado chino. Y el 40% es de la empresa Volcan, que es un grupo minero peruano. Fíjese, ¿no? A propósito de las inversiones chinas, no solamente en el Perú, sino que en el mundo entero, porque los chinos se han convertido en el segundo país más importante en términos de inversiones en todo el mundo. ¿Ah? En todo el mundo. África, Europa. Por ejemplo, han comprado las acciones son dueños mayoritarios de esta empresa automovilística sueca Volvo. Ya son dueños mayoritarios de la empresa Volvo, que es una automovilística más importante de Europa, ¿no? Claro, ¿en qué se diferencia el capitalismo norteamericano del capitalismo chino? Porque China es un país capitalista, claro, pero China es un país capitalista de Estado, porque las empresas chinas principalmente tienen características de ser con aporte estatal. Por eso mismo que cuando invierten en el extranjero, en la economía global, quien invierte es el Estado chino. Fíjese. En cambio, el capitalismo norteamericano, o europeo también,
sus inversiones son eminentemente privadas, ¿no? Por eso que el puerto de Chancay es un puerto de propiedad del Estado chino, ni siquiera de una empresa china. Y junto, claro, con una empresa nacional peruana. Pero claro, entonces es por eso de que ustedes habrían escuchado la protesta de los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque en términos de geopolítica internacional, ¿no?, de objetivos estratégicos que se manejan en el mundo, del equilibrio geopolítico mundial, no le gusta para nada que la China, a Estados Unidos, que la China controle determinados espacios estratégicos que puedan amenazar la seguridad nacional de los Estados Unidos, en lo que siempre se ha llamado a lo que es América Latina para los Estados Unidos, en su patio trasero. Así, desde hace inicio del siglo XX, que nos llaman o nos llamaban en Estados Unidos a América Latina, el patio trasero de América Latina. Mejor dicho, el área natural de influencia de Estados Unidos sobre nosotros, ¿no? De allí viene el concepto del presidente Monroe a inicios del siglo XIX, conocida como la doctrina Monroe, si recuerdan ustedes. ¿Alguien recuerda la doctrina Monroe? ¿Puede decirme alguien? Conocida en la historia. Si alguien puede recordarnos en qué consiste la doctrina Monroe. La doctrina Monroe consiste en que dijo, ¿no?, el presidente de Estados Unidos: América para los americanos. Pero claro, esta frase célebre, muy célebre, ¿eh?, en la política latinoamericana, tiene dos interpretaciones. Claro, ¿y por qué razón? Porque los ideólogos de izquierda, sobre todo, posiciones de izquierda, ¿no?, en toda América Latina, piensan que esa frase fue dicha para que América para los americanos, como que toda América, tanto Estados Unidos como toda América Latina, son para los Estados Unidos, ¿no? Claro, esa es una forma de interpretar. Pero otra forma de interpretar es la siguiente, tal como yo pienso que lo ha dicho Monroe: América para los americanos, ¿no? Esto en respuesta a la independencia que Estados Unidos obtuvo de Inglaterra, del Reino Unido, en el sentido de que, claro, la América del Norte, para los norteamericanos, porque ustedes saben que usted le pregunta a un norteamericano, y en su propio pasaporte, yo he visto pasaporte de norteamericanos jóvenes, ahí le preguntan, nacionalidad, dice en el pasaporte. ¿Saben qué dice en el pasaporte? American. No dice Estados Unidos. Los norteamericanos como país se conocen a ellos mismos como América. Por lo tanto, era razonable pensar que Monroe hablaba de que América, es decir, Estados Unidos, era para los americanos, ¿no? Y claro, en contraposición a lo que piensan y pensó buena parte de los intelectuales latinoamericanos, ¿no?, en el sentido de que Estados Unidos
que América Latina era también coto de caza de los Estados Unidos, cosa que pienso que no es así, no es así, jóvenes, haciendo esa salvedad. Bien, entonces tenemos ahí un consorcio, ejemplo de consorcio entre el puerto de Chancay, que es con capitales chinos y peruanos. Ya, estas iniciativas privadas tienen carácter de peticiones de gracia. Por tanto, el derecho del proponente se agota con la presentación de la iniciativa privada ante el organismo promotor de inversión privada, o PIP. Claro, entonces la empresa privada presenta su propuesta de proyecto ante el OPIP. Eso es, joven. Dice, ¿qué proyectos pueden ejecutarse? Infraestructura pública y servicios públicos. Ya, vamos a ver. Entonces, ¿qué proyectos pueden ejecutarse? Infraestructura pública. 1. Redes viales y multimodales. ¿Qué cosas son redes viales y multimodales? Redes viales son, claro, todo lo que tenga que ver con carreteras, ¿no es cierto? Pero cuando se habla de redes multimodales, estamos hablando de diferentes tipos de vías de comunicación. No solamente terrestres, llámese carreteras, llámese ferrocarriles, sino que también marítimas y aéreas. Por eso que se llama multimodales, redes multimodales. ¿Ya? Entonces, terrestre en todas sus variedades, aérea y marítima, jóvenes. Tal es el caso del puerto de Chancay, ¿no es cierto? Que es una red marítima. Aeropuertos. Ahí está, le pregunto yo. ¿Saben qué empresa, de qué nacionalidad? No sé si la construcción del nuevo aeropuerto de Jorge Chávez, que todavía no lo he visitado, no he viajado, no sé si ustedes, fue construida con APP o solamente fue por iniciativa privada exclusivamente. En todo caso lo averiguaremos, pero antes les pregunto, ¿saben de qué país es esa empresa que construyó el nuevo aeropuerto Jorge Chávez? ¿Quién puede decirnos? ¿Alguien conoce? Asimismo, es la misma empresa que administraba el aeropuerto antiguo, ahora antiguo, pues no. Vamos a averiguar con la inteligencia artificial. Ahí está, la señorita Raquel dice, Dina Raquel, Alemania. Es cierto, señorita, tiene toda la razón, es Alemania, es Alemania. Vamos a averiguar si fue hecha, aunque está en la relación, ¿no? Abajo tenemos una relación de proyecto. Vamos a ver allí mejor. Ya. Puertos, ahí está puertos, que se relaciona con las redes multimodales, ¿no? Plataformas logísticas, infraestructura urbana de recreación y cultura, infraestructura penitenciaria, salud, hospitales, centros de salud,
educación, centros educativos, puede ser universidades y otros. Listo. Ahora, de servicios públicos, telecomunicaciones, energía y alumbrado, agua y saneamiento, tratamiento y procesamiento de residuos y otros también. Fíjese que el espectro es bastante amplio de la actuación de las APPs. Bastante espectro amplio, jóvenes. Disculpe. A las 7 vamos a tener un paréntesis como ordena la... No sé si les he leído yo hay un nuevo reglamento de la universidad, en la cual que por cada hora de clase, creo que no les he leído a ustedes. Voy a leerles en este momento. Esta es la última directiva que hemos recibido los profesores la semana pasada nomás. Directiva académica general para el desarrollo de las asignaturas y evaluación del aprendizaje de las escuelas profesionales que compone la universidad, nuestra facultad. Acá hay normas generales de evaluación, normas de evaluación y control del alumnado. Bueno, acá dice de que debo de llamar lista vía Zoom, porque ahí aparece digamos, la relación de todos ustedes, pero he intentado llamar lista en otro curso y todavía no aparece el icono correspondiente, la plataforma correspondiente para marcar la lista de asistencia, ¿no? Entonces hay un error allí, dice 7.1, asistencia del alumno. El docente del curso es responsable del registro de asistencia de los estudiantes para efectos de la aplicación de la directiva de evaluación. Es obligatorio el tomar lista de viva voz y registrarla en la pantalla del Zoom, que será proyectada para que los alumnos verifiquen que se ha registrado correctamente. En caso de que el docente opte por pasar una lista de asistencia en soporte papel, es responsabilidad del docente requerirla pasados unos 20 minutos máximo de empezada la clase, para evitar que los alumnos asistan pasados los minutos de tolerancia. 15 minutos de tolerancia según las normas para llegar a una clase jóvenes. Dice asimismo, el docente podrá tomar la asistencia en 2 oportunidades dentro del horario de clase, según su criterio pedagógico. Bueno, hay otros elementos, pero solamente quiero señalarles ese hecho de la duración de la clase, ¿no?
Aquí está, fíjese. El punto 8.3. La actividad lectiva tiene una duración máxima de 60 minutos. Claro, con ustedes tenemos 2 horas por hora programada, recomendándose impartir 45 minutos de clase efectiva con 15 minutos de descanso por cada hora de clase. ¿Ve? Eso significa que por cada hora de clase debemos de tener 15 minutos de reposo. Pero claro, en nuestro caso no lo tomaremos como 15, sino como 10, pues máximo, ¿no? Está bien, creo que 10 minutos es razonable. 8.4 dice, podrán dictarse clases virtuales hasta un 20% del total de clases del curso. Ello estará señalado e incluido en el sílabo del curso, informando previamente a la escuela profesional, para lo cual el docente apertura una clase virtual, que es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, esta clase que estamos desarrollando no es a iniciativa del profesor, porque lo que dice aquí esta norma es de que a iniciativa del propio profesor tiene la facultad de hacer hasta el 20% de clases virtuales. Por tanto, esta clase de hoy día no cuenta como una clase virtual que haya propuesto el profesor. Ya, jóvenes, entonces más o menos las pautas están ya. Entonces, como se dice entonces, son las 7 de la noche exactamente, y entraremos en 10 minutos de pausa. Entonces, jóvenes, nos desvinculamos por ese espacio. Y procedimos con nuestra clase, jóvenes. Listo, jóvenes. Entonces, vamos. ¿Dónde estamos? Listo. Estábamos aquí, jóvenes. Entonces, tenemos en síntesis infraestructura y servicios públicos requeridos por el Estado. Proyectos de investigación aplicada. Proyectos de investigación tecnológica. Todos estos aspectos también son desarrollados en una APP. Veamos una APP por iniciativa estatal. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el flujograma de este tipo de APP por iniciativa del Estado? IES. Dice, ¿no? Los proyectos ejecutados bajo la modalidad de APP se desarrollan en las siguientes fases: planeamiento y programación, formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual. Ahora que me acuerdo, les había dejado un control de lectura, cosa que lo vamos a hacer en la media hora restante de nuestra clase. ¿Ya, jóvenes? A ver, ¿alguien ha querido hablar? Sí, profesor, no sé si podemos realizarlo ya el viernes técnicamente de forma presencial como siempre lo realiza, ¿no? Dado que viendo faltan personas que ingresen El viernes. el viernes, comenzando. Bueno, pues entonces será el viernes, pero ya que no pase, ¿eh? Ok, profesor. Que no pase, que no pase. Listo. Proyecto de innovación tecnológica. Bueno, ya está. APP por iniciativa estatal.
Los proyectos ejecutados bajo la modalidad de APP se desarrollan en las siguientes fases: planeamiento y programación, formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual. Estos son las fases o los pasos que sigue una APP por iniciativa estatal. Veamos entonces el flujograma. ¿Lo ven allí? Hasta la ejecución contractual. A ver. Vamos a reducir un poco. Ahora sí. Listo. Número 1. Planteamiento y programación del proyecto. Luego, identificar los proyectos prioritarios con potencial de APP. Con potencial de asociación público-privada. Seguido, formulación y aprobación del informe multianual de inversiones en APP y mi APP, ¿cierto? Del organismo multianual de inversiones APP. Luego, etapa 2, formulación del proyecto. Allí, elaboración y aprobación del estudio técnico y elaboración del plan de promoción. Luego, entidad pública elabora informe de evaluación. Es decir, la entidad pública involucrada, sea del gobierno nacional, del gobierno regional o del gobierno local, elabora un informe de evaluación. Número 3, estructuración. Se elabora la base del concurso. Luego, se emite opinión y aprobación de la versión inicial del contrato, BIC. Luego se procede a la transacción. Luego, a la convocatoria al proceso de selección. Luego, transacción en términos del análisis, de la estructuración, la opinión y aprobación del contrato, de la versión inicial del contrato, pues, ¿no? Para hacer la operación de transacción y de contratación. Entonces, se convoca al proceso de selección. Luego, elaboración y opinión de la versión final del contrato. Luego, adjudicación de la buena pro, suscripción del contrato y ejecución contractual, ¿no? Entonces, la adjudicación de la buena pro al conjunto al concurso público que fue sometido, justamente, ¿no es cierto? Cuando la APP es por iniciativa estatal. Entonces se licita, acá, claro, convocatoria al proceso de selección, que es la licitación, y el ganador se le adjudica la buena pro y se suscribe el contrato. Por eso que en nuestro currículo de la formación de la Facultad de Economía, hay un curso de contratación pública, donde se ve todos estos tipos de contratos, ¿no? Públicos, entre el Estado y la empresa privada. Y finalmente termina con la ejecución contractual, por supuesto. Listo. Veamos ahora las APP por iniciativas privadas, IP. Iniciativas privadas autofinanciadas, dice, IPA. Las iniciativas privadas bajo esta modalidad son presentadas por el sector privado
en cualquier momento ante el OPIP. ¿Qué cosa era el OPIP? Que lo hemos visto arriba, es el organismo promotor de la inversión privada. Repetimos. Las iniciativas privadas bajo esta modalidad son presentadas por el sector privado en cualquier momento ante la OPIP, ante el organismo promotor de la inversión privada competente, que es un organismo de proinversión, ¿no es cierto? Veamos entonces los pasos que se siguen bajo esta modalidad de iniciativa privada. 1. Planteamiento y programación. Acá en este caso era también planteamiento y programación, ¿no es cierto? Que es parecido. Ustedes ven formulación, estructuración, transacción, es lo mismo en gran parte. Ok. Entonces, planteamiento y programación. Admisión a trámite de la propuesta privada, ¿no? Emite opinión de relevancia. El OPIP. Luego, formulación. Luego de la formulación, entonces, o durante la formulación, se pasa a la elaboración del estudio técnico. Luego, la entidad pública elabora informe de evaluación, IE. La entidad pública elabora informe de evaluación. Es decir, la entidad pública involucrada, sea de gobierno nacional, local o regional. Luego, aprobación del informe de evaluación por el MEF. Número 3, estructuración, que significa la elaboración de bases del concurso. Luego, la redacción de la versión inicial del contrato, BIC, y opinión de la entidad pública sobre el BIC, sobre la entidad o pliego de cualquier nivel de gobierno, nos lo referimos. Luego, la aprobación y publicación de la declaratoria de interés, DI. Luego, transacción. De existir uno o más terceros interesados, se hace un proceso de selección. Se elabora o elaboración y opinión de la versión final del contrato y otorgar la buena pro. Claro, en este caso, si la iniciativa, terminemos esto para explicarles, de no existir terceros interesados, adjudicación directa al proponente. Luego la suscripción del contrato con la empresa ganadora y la ejecución contractual. Ahora, claro, aquí puede ser iniciativa de una sola empresa, la cual, si es una sola empresa, luego de pasar por todas las etapas, se le adjudica directamente al proponente, ¿no es cierto? Como dice acá, de no existir terceros. Pero si existieran 2, 3 propuestas sobre el mismo proyecto, por supuesto que hay que seguir estos mismos pasos, pero se somete a un proceso de licitación o de selección, ¿no? Esa es la diferencia. Y finalmente también se adjudica al... no, esto no, pues acá se otorga la buena pro al ganador de ese proceso de selección. Ok, jóvenes. Listo. Entonces, sigamos con las iniciativas privadas cofinanciadas, IPC. Las IPC, las iniciativas privadas cofinanciadas, son el mecanismo mediante el cual
El sector privado presenta propuestas de proyectos a ser financiados total o parcialmente por la entidad pública titular del proyecto, EPTP, y las que se presentan ante la OPIP competente pro inversión. Repitamos entonces, las iniciativas privadas cofinanciadas son el mecanismo mediante el cual el sector privado presenta propuestas de proyectos a ser financiados total o parcialmente por la entidad pública titular del proyecto. Esto quiere decir que la entidad pública puede financiar en su totalidad la realización del proyecto, ¿no? O también parcialmente interviene para financiar la entidad pública, pero también el sector privado. Un segundito, jóvenes. Voy a hacer una anotación antes que me olvide en mi agenda. Listo, jóvenes. Ya está. Entonces, ¿cómo va ese flujo? Igual que los anteriores. Y con esto concluimos esta parte. Entonces, igualmente, planteamiento y programación. Pasamos a la presentación del informe multianual de inversiones en APP y mi APP. Luego, al gobierno regional y local, publica decreto supremo el gobierno nacional. En el diario oficial, el peruano. Luego pasa a admisión a trámite. Luego emite opinión de relevancia. Luego, aprobación del informe multianual de inversiones en APP y mi APP. Número 2, elaboración del estudio técnico. Entidad pública elabora informe de evaluación IE. Aprobación del informe de evaluación por el MEF. Parecido a los anteriores. 3, estructuración. Elaboración de base del concurso. Luego la versión inicial del contrato BIC y opinión de la entidad pública sobre el BIC. Luego aprobación y publicación de la declaratoria de interés, DI. 4, transacción. Dice, de existir uno o más terceros interesados, igualmente se somete a un proceso de selección. Luego, elaboración y opinión de la versión final del contrato, BFC. Y otorgar la buena pro después del proceso de selección. De no existir terceros interesados, adjudicación directa al proponente. Luego la suscripción del contrato y finalmente se procede a la ejecución del proyecto con el contrato firmado. Listo, jóvenes. Esto es el material de esta parte. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Continuemos entonces con lo mismo.
Bueno, bueno. Acá tenemos una cartera, la presentación de cartera de asociaciones públicas, privadas y proyectos en activo, ¿no? Avances y perspectivas del año 2024 y 2026. Veamos entonces. Miren, me parece que es la vía expresa de Javier Prado, si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, Lima se ha modernizado enormemente, le digo. Lima y el Perú en general, que son jóvenes, pero no tienen más de 20 años ustedes. 21 era mucho. Lima no es la misma de hace 40 años, para nada, jóvenes. Lima es otra ciudad ahora, enorme. Lima es una megápolis enorme, de talla internacional. De talla internacional. ¿No? Sobre todo ahora con la creación de Puerto de Chancay, que va a ser el punto nodal para las operaciones marítimas de varios países limítrofes con nosotros, ¿no? De América del Sur, no solamente limítrofes. Jóvenes. Claro, hay mucho que por hacer todavía, por supuesto, ¿no? Mucho, mucho. ¿Quiénes somos? Fuente por inversión, por supuesto. Bueno, acá es una definición nuevamente de lo que es proinversión, ¿no? La Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas con personería jurídica de derecho público. Autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. Fue creado en el año 2002. De ahí viene todavía. Promueve la inversión privada mediante asociaciones público-privadas, APP, proyectos en activos, PA, y obras por impuestos. Nuestra misión es promover. Bueno, ya hemos leído ya nuestra misión. Ahí nomás. Cartera de proyectos. Vamos a ver la cartera de proyectos, jóvenes. APP y proyectos en activos en 22 años. Fíjese, más de 43.600 millones de dólares en 22 años. Es decir, se ha construido 135 proyectos de APP por un valor de 35.700 millones de dólares y 104 proyectos en activos por un valor de 7.900 millones de dólares. Y vemos aquí los montos asociados de las adjudicaciones según sectores, del año 2000 al año 2024. Fíjese. Miren, en millones de dólares sin IGB. El que mayor monto ha merecido en términos de APP y PA ha sido el sector transportes. En millones de dólares, 15.585 millones de dólares. Entre el año 2002 y 2024. Electricidad, 10.534 millones de dólares. Segundo. Ya está.
En comunicaciones, 5.789 millones de dólares. En minería, 4.568 millones de dólares. En hidrocarburos, todo lo que es el gas de camisea, esa cosa, ¿no? 4.199 millones de dólares. En irrigaciones agrícolas, 934 millones de dólares. En saneamiento, agua y alcantarillado, 925 millones de dólares. Salud, 323 millones de dólares. Agricultura, industria, educación, turismo. Bueno, bajo en turismo porque nos falta más infraestructura turística, ¿no? Vías de comunicación, claro. De repente está arriba, ¿no? En transportes. Varios, penitenciario y seguro, dice. Listo. Adjudicaciones de APP y proyectos en activos. Del 2019 al noviembre del año 2024. En US millones de dólares. A noviembre del año 2024 el monto de adjudicaciones casi triplica lo obtenido en todo el 2023. Se adjudicaron más de 8.000 millones de dólares en lo que va de la gestión. En 2023 se realizaron adjudicaciones por un monto 24 veces superior al 2022. En 2023 estuvimos cerca de cuadruplicar el monto adjudicado durante los últimos 4 años. 12 proyectos adjudicados hasta noviembre del año 2024. Están las comparaciones, ¿no? Por ejemplo, dice, a noviembre del 24, el monto de adjudicaciones casi triplica lo obtenido en todo el 2023. ¿Dónde está el 2023? Acá está. Es decir, de 2.332 millones de dólares se pasa a 6.076 millones de dólares entre un año, lo cual es bastante. Y por sectores económicos, electricidad, telecomunicaciones, transportes, inmuebles, saneamiento, salud, educación, minería y total. Ahí está, jóvenes. Más. APP y PA resultados enero 2023 a noviembre del año 2024. 26 proyectos APP y PA adjudicados. US 8.408 millones en inversiones. Está, pueden ver ustedes. Por sectores, ¿no? De acuerdo al color, podemos ver acá carreteras, minería, electricidad, telecomunicaciones, salud, puertos, ferrocarril, por monto, ¿no? 6.076 millones. Enero-noviembre del 2024. Y entre enero y diciembre del 2023, 2.332 millones. Lo que hace un total de 8.408 millones en inversiones en ese periodo. Aquí está por proyectos: carril, marítimo, electricidad. Esta no sé cuál es el símbolo. Y ya está.
Vamos a agrandar aquí, jóvenes, en la parte derecha. Acá tenemos el nombre del proyecto, el monto estimado en inversiones en dólares, fecha de la buena pro y la empresa adjudicataria y el país de origen, por bandera, fíjese, por bandera. Veamos el primero. Número 1.2 dice: Grupo 3, enlace ICA, Poroma e ITC, Claclic, Jaén. Son carreteras, por supuesto, ¿no? ICA, Poroma. Monto estimado, 132 millones de dólares. Fecha de la buena pro, enero del año 2023. Adjudicatario, Acciona. Origen de la empresa, España. Bandas de ondas, ¿no? Ancha, 3 y 2.3 megaciclos, algo así se llama. Monto estimado, 640 millones. Fecha de la buena pro, junio del año 2023. Empresa seleccionada, Vitel. Esta me parece que es la Vietnam, esa bandera es de Vietnam. Y Vitel también, que es una empresa, ¿no es cierto?, de telefonía, es vietnamesa. $5.6, hospitales de salud de Piura y Chimbote. Monto, 323 millones de dólares. Fecha de la buena pro, junio del año 2023. Adjudicatario, IBT. Esa bandera no la reconozco. LT500KB, SE Piura, Nueva Frontera. No sé de qué tipo de proyecto es este, ¿no? Corresponde a España. Acá este sí tenemos el 810, enlace 200KB, Belaúnde Terry. Tarapoto Norte, enlace 500KB, San José. Y Arabamba y enlace ITC 220, Piura, Nueva Colón. Me parece que es telecomunicaciones, jóvenes, ¿no? País, tampoco lo reconozco. Tenemos una brasilera. Lambayeque Norte también parece que es electricidad, ¿no? KB puede ser. Con seccionamiento ISE. Es una empresa brasilera, Lupar. Terminal Portuario San Juan de Marcona, 15. Monto, 405 millones, modernización de puertos. Dicho sea de paso, hay varios puertos, no solamente es el puerto de Chancay, ni tampoco del Corío, en Arequipa, sino este puerto del Terminal Portuario de Marcona, de Etén, y otros que están siendo mejorados y modernizados, jóvenes, ¿no? Para mejorar la infraestructura portuaria del país, para convertirnos en el hub indiscutido de América del Sur, no solamente en términos de aeropuertos, porque dicho sea de paso, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez es uno de los mejores de América Latina, sino que también en la infraestructura de puertos. Jóvenes. Entonces, el inversionista es la China. Esta bandera es de la China. Bandera roja,
y con su estrella en la parte superior izquierda. Fíjese, un tren simbólico, el número 21, ferrocarril Huancayo-Huancavelica, más conocido como el tren macho, que sale cuando quiere y llega cuando puede. Eso se le denomina el tren macho. Fíjese. ¿No? Pero va a ser moderno, entonces ya ese dicho va a pasar a la historia, ¿no? Porque este va a ser un ferrocarril moderno, completo, miren, por un monto de 565 millones de dólares. Y adjudicado, no sé qué país es ese, Colombia me parece, esa bandera, la segunda bandera es Colombia. Anillo vial periférico también allí, fíjese, 16. Bueno, lo cierto es que en las APP intervienen no solamente empresas nacionales, sino que empresas extranjeras, jóvenes. Y eso está muy bien. Eso está muy, muy bien. ¿Por qué? Porque somos un país abierto. Nuestra economía es una economía abierta al mundo, no solamente en términos de comercio internacional, sino que en términos de inversiones, jóvenes. Mejor dicho, economía de libre mercado, ¿no? Con regulación del Estado, no se olviden, con regulación del Estado. Eso es lo importante. Por eso que la semana pasada les había puesto este principio, ¿no? Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. O también, a más mercado, más Estado. A más mercado, más Estado. Porque el mercado por sí solo no puede funcionar. El mercado tiene 7 fallas, como hemos analizado la semana pasada. Y si no fuese por el Estado, esas fallas no podrían superarse. De allí la importancia del Estado para resolver esas fallas que presenta el mercado, jóvenes. Eso es. Listo. Meta de la cartera APP y PA, diciembre del año 2024. Hasta 4 proyectos a ser adjudicados por alrededor de US 3.000 millones durante el año 2024. Número 3. Grupo 4, proyectos eléctricos del plan de transmisión 2023-2032. Monto 127 millones. Sector MINEM, Ministerio de Energía y Minas. Adjudicación por concurso fue dado el cuarto trimestre del año 2024. Cuarto, gestión social y ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica y explotación del proyecto El Algarrobo. Monto fuerte, que dice, el monto se desagrega en inversión de 759 millones y gasto de operación por 1.994 millones en los primeros 10 años, según el acuerdo del Comité de Prominería y Energía. Proyecto y la resolución de la Dirección Ejecutiva de Proinversión. Este me parece que es un proyecto agrícola. No, perdón, es MINEM también. MINEM, es energía y minas. Adjudicación directa el cuarto trimestre del año 2024. Meta 2.880 millones de dólares. Listo.
Meta actualizada de APPs IPA 2025. Hasta 31 proyectos a ser adjudicados por más de 7.800 millones de dólares hasta este año 2025. ¿Y en qué consisten estos proyectos? Vamos a ver. Consisten en inmuebles, generación de suelo urbano y turismo. 5 proyectos entre iniciativas estatales y privadas, por un monto total de 2.446 millones de dólares. El proyecto se llama Península del Puerto del Pacífico. Luego, saneamiento, salud, educación e irrigación. 12 proyectos entre iniciativas estatales y privadas igualmente. Total 2.154 millones. Proyecto Petar Trujillo. Transportes. 10 proyectos entre iniciativas estatales y privadas por un total de 3.159 millones de dólares. Proyectos corredores viales. Y en electricidad, proyectos de iniciativas estatales por un valor de 134 millones. Proyecto Grupo 3, Plan de Transmisión Eléctrica 2023-2032. Eso es a futuro ya. Meta actualizada APP-IPA 2016. Hasta 34 proyectos a ser adjudicados por más de 7.700 millones de dólares, jóvenes. Igualmente en los rubros sectores de saneamiento, salud, educación e irrigación, transportes y telecomunicaciones e hidrocarburos, jóvenes. Este de hidrocarburos tiene la finalidad de masificar el uso de gas natural, como dice abajo. Y en el transportes y comunicaciones, el objetivo es de la red dorsal de fibra óptica. Para mejorar, por supuesto, la comunicación de, digamos, de todo lo que es Internet, todo lo que es telecomunicaciones, ¿no es cierto? Wi-Fi, etc. Bueno, parecido a la beta actualizada de APP-IPA 2027 por un monto de 7.400 millones de dólares. Acá tenemos adjudicaciones de APP-IPA 2025-2027 por tipo de proyectos. Les dejo que analicen ustedes mismos. Por un total de 23.048 millones de dólares, jóvenes. ¿No? Viales, salud, transmisión, puertos, turismos, aeropuertos, saneamiento, educación, irrigación, inmuebles, hidrocarburos, minería. Acá le muestro una meta actualizada de APP-IPA al 2025. Hasta 31 proyectos a ser adjudicados por más de 7.800 millones de dólares. A ver, vean. Rápidamente ya.
diferentes sectores, MINEM, Produce, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Minedu, Educación, MINSA, Salud, MBCS, Ministerio de la Vivienda, Construcción y Saneamiento, MINDEF, Ministerio de, no me acuerdo, MINCETUR. Turismo, teleférico de Choquequirao. Acá de MINCETUR dice que Choquequirao es el segundo Machu Picchu del Perú. Choquequirao. Meta actualizada al 2026. Igual, jóvenes, parecido, ¿no? Monto en dólares, sector, tipo de adjudicación, directa, indirecta, por licitación, adjudicación por concurso, ¿no? La otra modalidad. Igual terminal portuario de Pucallpa, fíjese. Saneamiento rural de Loreto. Meta actualizada de APP-IPA 2027. Proyecto de rocas fosfóricas en concesiones de salmuera de Bayóvar, Piura. Monto 1.000 millones. Este proyecto es importante para generar, crear fosfatos. Fosfatos para fabricar fertilizantes. Usted sabe que nosotros somos importadores de fertilizantes. Con esta planta vamos a pasar a ser autónomos en Bayóvar, porque tenemos yacimientos enormes de rocas fosfóricas, ¿no? Por eso que el monto es de 1.000 millones de dólares. Es un monto importante. Proyecto Chinecas en el Cusco, en Ancash. Saneamiento. Cronograma de APP del sector saneamiento. Oportunidad de inversión por más de 2.600 millones de dólares en 12 regiones, para más de 7 millones de beneficiados, de personas. Ahí está por departamento, por región. Y ahí están el nombre de los proyectos, los montos y toda la otra información. Se distingue aquí, dice nota, ¿no? Iniciativa estatal, iniciativa privada. Esto quiere decir de que esto define, esta es iniciativa privada, estos proyectos, y todo lo que está con IE es iniciativa estatal. Tratamiento de aguas residuales para disposición final y reuso, provincia de Chincha. Tenemos este proyecto. Fecha estimada de adjudicación directa, primer trimestre del año 2025. Transacción, descripción,
El proyecto propone optimizar el tratamiento de las aguas residuales de la provincia de Chincha a través de la ampliación y mejoramiento de 2 colectores primarios y de la construcción, operación y mantenimiento de nuevas PETA. Principales obras: 15 kilómetros de líneas interceptoras y colectoras, una cámara de bombeo del mar, ¿no? 6 kilómetros de línea de impulsión. Beneficiarios: 345.000 habitantes. Monto de inversión: 97 millones de dólares, jóvenes. Y así tenemos un conjunto de proyectos a lo largo de este documento. Miren, que ya no obviamente vamos a mencionar todo, ¿no? Por el tiempo ya que nos ha vencido. Para todas las regiones, para todas las provincias. Chepén, montos. Mejor dicho, como diría, alguna vez leí en un periódico hace muchos años, plata hay. El Estado peruano, jóvenes, como nunca antes, está disponiendo de recursos financieros importantes que le permiten desarrollar toda esta gama de proyectos, jóvenes. Nunca había habido este tipo de programas completo, integral, por esos montos en millones de dólares, miles de millones. Y obviamente eso tiene repercusiones positivas en la tasa de crecimiento del PBI, ¿no? Porque esto ayuda a la inversión privada. Este tipo de APP y AP ayuda a la inversión privada pura, ¿no? A los otros tipos de inversión privada. Lo cual es positivo para nuestra economía, jóvenes, largamente positivo. Yo por eso que soy optimista en el futuro económico de nuestro país, salvo que, como dice un especialista, que cada 5 años nos jugamos a la ruleta rusa. Mejor dicho, cada 5 años entramos en salmuera, en riesgo de elegir un gobernante que deshaga todo lo avanzado, jóvenes, ¿no? De allí la importancia de saber elegir a propuestas de gobierno que respeten el libre juego de la oferta y la demanda, mejor dicho, el libre mercado, pero, ustedes saben ya, con la presencia del Estado, la regulación del Estado. Esa es la condición sine qua non que ha permitido que los países que son ahora desarrollados sean como son. Combinación de mercado con presencia del Estado. Supervisión, regulación, promoción y alianzas público-privadas, como estamos viendo, jóvenes. Mejor dicho, una economía mixta, pero eso es, jóvenes. ¿Ve? Planta de tratamiento de aguas residuales, Cusco. Listo, jóvenes. Creo que eso será todo por hoy, siendo ya horas avanzadas. Entonces nos estaríamos viendo el día viernes, ojalá, ya la última clase antes del examen. Y ya les he enviado, jóvenes, los temas del examen. Se agregará lo que está más avanzando, una parte, claro, no todo. Ya, entonces ya tiene los temas del examen. Conversaremos más en profundidad sobre esos temas el viernes, pero ya vayan repasando, porque el tiempo es corto, ustedes saben, para que estudien, ¿no? Suficientemente. Ok, jóvenes, si no hay nada más que agregar, entonces estamos dando por finalizada nuestra clase de hoy día.